Artículo 1 de la ley, establecer el marco jurídico del Sistema Nacional de Inteligencia respecto de amenazas y riesgos que afecten la seguridad integral del Estado. Un concepto de una amplitud general. Ahí cabe todo. Cabe todo porque en definitiva es lo que vuele una mosca. Pueden ellos entrar. La presente ley, dice el artículo 4, en principios, se regirá por los principios establecidos en la Constitución y en particular por los siguientes. Mentira, porque la Constitución le hace un bypass con esta ley. Lo vamos a ir viendo. Se evitará revelar la identidad de los servidores públicos que participen en actividades y operaciones de inteligencia. Me parece que es algo obvio que se da muchas veces, pero y esto colocado en una ley. Mañana voy a poner un ejemplo. Usted se topa con un agente de inteligencia y el agente de inteligencia le choca el carro y fruto del choque, quién sabe, le mata a usted o a su acompañante o a alguien que esté en el carro. ¿Cómo se llama el hombre? Se llama en la cédula, que el policía se acerca y le dice, deme su cédula. Se llama Juan Piguave, pero no se ha llamado Juan Piguave, se ha llamado Carlos Pilataxi. Y entonces todo a nivel de los derechos individuales se puede ir creando una confusión enorme con este cambio de identidad. Entonces, esto es un poco. Y además dice en lo que es clasificación del artículo 4, que se evitará revelar cualquier información que pueda comprometer la seguridad del Estado. Ya lo dije hace un rato. El artículo 91 de la Constitución dice que la acción de acceso a la información puede ser interpuesta incluso para obtener información secreta, reservada o confidencial. Entonces, en una ley no pueden limitar un derecho de acceso a la información pública, que es un derecho constitucional. Por lo tanto, allí mismo, al renglón seguido, ya está la Constitución. Hay un tema que también lo ponen en el literal C de este artículo 4 principios, que se llama ética y probidad, que es peligroso. Los integrantes del sistema de inteligencia actuarán con rectitud, lealtad y honestidad. ¿A quién se refiere? A los integrantes del sistema de inteligencia. Y dice que en la administración pública se promoverá, se entiende, en el tema de inteligencia, la primacía del interés general sobre el particular. Amigos, el interés particular interesa tanto como el general a nivel de derechos individuales, porque con esta norma, en la forma como la ponen, si esto le interesa a la mayoría, aunque haya por ahí una persona que le vulneren sus derechos, pásale nomás por encima. Legalidad. Dice, la entidad rectora y los subsistemas del sistema de inteligencia, así como los que le integran, deberán supeditar sus normas a las normas establecidas en la Constitución y a las leyes dictadas conforme a ella y demás normativa conexa que se aplique. Entonces uno dice, primero que lo ponen, ¿no? Y esto no lo van a cumplir. No lo están cumpliendo en la ley, lo van a cumplir en la práctica. Pero además, en la sola redacción se olvidaron de que tiene que someterse la entidad rectora y los que le integran también a las normas de los tratados internacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Por qué se olvidan de poner? Van directo de la Constitución a la ley. Y en la mitad están los tratados internacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Como se va viendo, es un relajo esta ley. Otro tema. Miren esto, este literal I de este artículo 4. Las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia del Sistema Nacional de Inteligencia estarán basadas en hechos concretos, imparciales y libres de restricciones de cualquier índole. O sea, no es que nadie en el mundo tiene la vara alta para hacer lo que le da la gana. Siempre se puede decir, esto se puede hacer y hasta aquí no más y de aquí para acá ya no. Por ejemplo, para determinados temas no se puede proceder sin autorización judicial. Entonces, cuando le ponen esto, es libres de restricciones de cualquier índole, ¿dónde queda la norma constitucional del artículo 66? ¿Qué queda en letra muerta? Para esta ley no existe la Constitución. Luego, esto es otra cosa peligrosa, pertinencia, literal K del artículo 4. Los productos de inteligencia y contrainteligencia, o sea, en otras palabras, el espionaje, se difundirán, dice, de acuerdo con la misión institucional de las entidades competentes o el propósito específico de la operación. A ver un ratito. Esa información no puede ser filtrada, sino a través de la Fiscalía y de los jueces,
Porque digamos que sacan una información de inteligencia y dicen, fulano es un delincuente porque hace tal cosa. Pero esto hay que probarlo en derecho. Entonces esta información de inteligencia tiene que ir a la fiscalía y la fiscalía tiene que ir a donde un juez de lo penal. Entonces no es que, porque con esto le están dando vara alta para que cualquier información de inteligencia la metan en los medios de comunicación, directamente. Y esto es una barbaridad, porque están haciéndose popó en la función judicial. Se están haciendo popó y punto. Entonces la gente cree que es una cosita así nomás, esta ley. Priorización, dice. La planificación tal de estas actividades de inteligencia y contrainteligencia se hará para evitar las vulnerabilidades que atenten contra la soberanía. ¿Qué es la soberanía para el gobierno? Un gobierno que firme sus acuerdos, donde los militares que firman, los militares norteamericanos, pueden entrar y salir del país, pueden cometer delitos y tienen que ser juzgados en el extranjero. Ni siquiera se puede controlar qué vehículos ni qué personas pueden entrar al Ecuador. Eso es soberanía. Por eso, y no es la única soberanía. Por eso Rodrigo Borja Ceballos decía: un pueblo que tenga de los 4 elementos constitutivos del gobierno, del Estado, que tenga el pueblo, que tenga el territorio, que tenga el gobierno, pero que no tenga soberanía, es una colonia, pero no es un país, no es un Estado. Entonces hablan de soberanía, en un gobierno donde lo que más se hace es pisotear la soberanía. Otro tema, en el artículo 5, amenazas, y a definiciones de lo que es una amenaza. Entonces, atentar contra los intereses vitales o estratégicos del Estado. ¿Cuáles para ellos los intereses vitales o estratégicos del Estado? Entonces, bajo este concepto pueden meterle en este saco desastre lo que les venga en gana. Definición absolutamente vaga y general. En el ciberespacio que ya le meten dentro de esto, entonces se ve que la orientación es también a las personas que interactúan mediante Internet. Entonces por ahí se van a venir y por ahí van a estar controlando la vida y milagros de todo el mundo. Pero no en materia de delincuencia, que sería bueno. Esto es una puerta abierta para el control político de la gente. Operaciones. Miren lo que dice este concepto del artículo 5. Las operaciones en inteligencia se orientan hacia la búsqueda y obtención de la información, sean de fuentes abiertas como de restringidas o cerradas, para lo cual se requiere una estructura operativa o soporte tecnológico humano. No, también se requiere autorización judicial, pues. No es que es un tema de que me meto así sea una cuestión restringida, hablando de la Constitución, pero lo ponen como que es carta blanca, hagan lo que les da la gana. Organismos de apoyo al sistema de inteligencia. ¿Qué es lo que dice acá? Verá, hoy escúchenme bien, ecuatorianos. Organismos de apoyo del Sistema Nacional de Inteligencia. Y dentro de esto lo colocan a las personas naturales y jurídicas también privadas. O sea, primero, una persona natural no es un organismo. Y una persona natural privada, peor todavía. Pero es como que dicen, usted depende de mí. Entonces, manéjese con su gente. Lo demás se puede pedir información bajo los parámetros constitucionales y jurídicos, pero no son organismos de apoyo. Las personas naturales y jurídicas privadas no son organismos de apoyo al Sistema Nacional de Inteligencia. Puede el sistema recurrir a ellos para pedir alguna información, enmarcado en la normativa. ¿Qué otro tema? Ninguno más dentro del artículo 5. La entidad rectora, dice el artículo 7, la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, que depende directo del presidente, establecerá la normativa para el control de las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia en el ámbito de sus competencias. O sea, la unidad rectora, no dice el presidente de la República siquiera, la unidad rectora, una normativa secundaria. No puede establecer esa normativa, una entidad secundaria no puede establecer esa normativa. Cualquier reglamentación tiene que hacerse mediante decreto ejecutivo por parte del presidente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, pone lo que les da la gana. Aquí viene un tema que quiero que lo pongan mucha atención. ¿Qué dice el artículo 8? Integración del Sistema Nacional de Inteligencia. Dice que el Sistema Nacional de Inteligencia tiene varios subsistemas
que los voy a hacer notar. Subsistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas tienen su propio sistema de inteligencia. Su propio, ahora ya no es propio. Ya lo van a ver que ya no es propio. Subsistema de inteligencia de la Policía Nacional, ya no es propio. Ahora va a ser dependiente de la presidencia y de esta persona que maneje el Sistema Nacional de Información. Sistema de inteligencia de análisis financiero y económico, sistema de inteligencia de la Casa Militar Presidencial, sistema de inteligencia tributaria nacional, sistema de inteligencia aduanera, interesante. Ahora el sistema de inteligencia aduanera depende del presidente, y depende de un presidente cuya familia son bananeros. Y entonces el tema aduanero, allá verán qué se filtra y qué no se filtra. Subsistema de inteligencia penitenciaria y los demás que disponga el presidente de la República. O sea, carta blanca, meta sistemas de inteligencia hasta en la cocina. Pero aquí viene un tema que es importante, que lo vamos a ver inmediatamente después. Voy a poner un ejemplo de dos, en especial de dos instituciones. Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen su propio sistema de inteligencia, pero cuando estos subsistemas de inteligencia los hacen depender íntegramente de esta entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, como lo vamos a ver, les están mutilando la posibilidad de que ellos autonómicamente desarrollen inteligencia. Y entonces esto es gravísimo. Y obviamente yo lo que digo sobre esta materia, señores militares, no me refiero a la tropa, y señores policías, si se dan cuenta que le están pegando una patada donde sabemos a ustedes y que le están diciendo a ustedes de aquí para adelante no van a opinar de lo que quieran, sino de lo que nosotros queremos que quieran. O sea, pasaron a ser una dependencia más del presidente en materia de inteligencia. Y obviamente en inteligencia se pueden ver cosas muy interesantes a nivel del gobierno. Y de entrada les voy a decir algo. Por ejemplo, el presidente Lasso le presentaron el 7 de julio del 2021 el caso León de Troya, que había investigado la Policía Nacional, donde se vio que estaba comprometido medio gobierno en actos de corrupción y en vinculaciones con la mafia albanesa. Entonces, ¿puede después de esta ley la policía decir, voy a investigar un tema donde toque a alguien cercano a la presidencia o cercano al gobierno? Aunque sea un tema de mafias, aunque sea un tema de narcotráfico. No, porque ya van a estar cooptados. No van a poder hacer nada y ustedes se quedan callados. Y especialmente se quedan callados los policías y los militares, que incluso están en servicio pasivo. Defiendan la institución. Si no la pueden defender desde los activos, defiendan desde el personal pasivo. Porque prácticamente le están diciendo de aquí para adelante, ley mordaza, ustedes no hablan de nada. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo? La entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, que depende en la oficina de al ladito del presidente, establecer el Plan Nacional de Inteligencia bajo los lineamientos y objetivos del Estado establecidos por el presidente de la República para su aprobación. O sea, el presidente de la República da los lineamientos. De aquí no se me salen. Cuidado con meterse con mi familia, con mi gente, con todo. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo el tema? Luego, ¿qué tiene que hacer esta entidad rectora, que es nombrada directamente por el presidente? Calificar, escuchen bien, la idoneidad de los postulantes a directores de inteligencia de los subsistemas de Nacional de Inteligencia y de los servidores y funcionarios que conforman los subsistemas. O sea, a partir de ahora, por poner un ejemplo, las Fuerzas Armadas no podrán decir, estos son mis candidatos, y no solo mis candidatos, sino serán designados para que tengan a su cargo la inteligencia, el subsistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas. No. Ahora el que los califica y los aprueba o los imprueba es esta entidad rectora dependiente del presidente. Entonces ustedes ya no tienen vela en el entierro. Tendrán que tener la gente que les diga desde el poder político quiénes son los que quieren que estén al frente de esto. O sea, la entidad rectora del sistema de inteligencia dependiente directamente del presidente designa a un servidor en cada uno de los subsistemas, aparte de que controla quiénes van a integrar, designa un servidor para las funciones de enlace, control técnico y operativo y verificación del cumplimiento de los lineamientos. Se va a tener un tipo allí, haciendo presencia para ver que se muevan dentro de los parámetros políticos que el gobierno quiere. ¿Qué es lo que dice? Artículo 11.
La entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, la persona directamente nombrada por el presidente Noboa. Verá lo que dice. Regulará el funcionamiento de los subsistemas del Sistema Nacional de Inteligencia de conformidad con lo dispuesto en esta ley y su reglamento. O sea, el que va a regular es la entidad rectora. No puede regular la entidad rectora. Todas las regulaciones emanan del presidente de la República, no de la entidad rectora. La entidad rectora es un organismo inferior jerárquicamente y no tiene este tipo de competencias. La entidad rectora está bajo regulación del gobierno, pero ella no puede regular nada más. Luego dice, la entidad rectora establecerá los mecanismos de supervisión y control aplicables a los subsistemas. O sea, ustedes Fuerzas Armadas, Policía y Aduanas en especial, no se me mueven más allá de donde yo quiero. Avancen aquí y aquí deténganse. Aceleren, desaceleren a la DRE, a la izquierda, para acá. No tienen autonomía para ninguna cosa. Otra cosa que dice, la máxima autoridad de la entidad rectora del sistema podrá emitir normativa interna que regule su funcionamiento. Ya, pues, o sea, es un poco fuera de todo tipo de lo que es la normativa jurídica ecuatoriana. Requisitos para la máxima autoridad de la entidad rectora. Lo básico, ser ecuatoriano, estar en goce de derechos políticos, no tener sentencia ejecutoriada por delitos, y etc. Aprobar pruebas de confianza establecidas. Pero ¿y la formación y experiencia? O sea, puede llegar cualquier persona de la calle, como han llegado ya en este gobierno y en otros gobiernos, gente que no tiene la más mínima experiencia. Voy a poner un ejemplo. La ministra de Energía actual no sabe, pero papa del sector energético, no sabe nada. Ministra de Energía. El ministro de Defensa en la época de Correa, para que no crean que hablo solo de este gobierno. Un médico, el doctor Wellington Sandoval. Un médico que sabe para manejar el tema de un Ministerio de Defensa. Entonces, o sea, hacen lo que les venga en gana. Entonces, entre el que quiera, con tal de que sea del grupo. Y entró. Fondos de gastos especiales. Ah, aquí van a hacer la fiesta. Son los gastos reservados. Entonces le ponen especiales. Para que la gente se trague el cuento que son especiales. Son gastos reservados. Entonces, no se someterán a la ley de contratación pública, obvio. Y el fondo permanente contará en el presupuesto, pero no las asignaciones de gastos. O sea, ellos verán cómo gastan, quiere decir. El control de los gastos especiales se realizará de manera trimestral ante el Contralor General del Estado. Y no dice que el Contralor puede analizar, hacer la auditoría conforme su leal saber y entender, sino conforme al procedimiento que se emita para el efecto. O sea, al Contralor incluso lo amarran, le dicen, verás, de aquí no te pasas acá, máximo hueles y quemas después. Entonces, viola las atribuciones del Contralor General del Estado. Y luego dice la ley, que acaba de ser aprobada, la información será incinerada por el Contralor General, luego de este procedimiento y quedarán las actas correspondientes. Pero la información quedará, pues, ya estará incinerada. O sea, y después esto, ¿cómo se lo puede ver? O sea, por eso es la necesidad de tener en los órganos de control gente del gobierno. Esto demuestra, esto nos hace ver cómo hay determinadas fichas, determinados cargos más que fichas, en un Estado que tienen que ser de la total confianza del gobierno, porque son los que dicen, ya gastamos así, hicimos lo que nos dio la regalada gana, quema. Y nadie podrá ver si esto es así, si esto fue bien fundamentado, si fue bien gastado, si no hubo corrupción. Entonces, esa carta blanca para hacer lo que les da la gana. Dice en la ley, el Contralor General tendrá la potestad exclusiva de control sobre los gastos especiales, únicamente dentro del periodo de control respectivo, o sea, 3 meses. Sin que ninguna otra entidad o institución pueda intervenir en la fiscalización de estos recursos. Asamblea Nacional, nadie puede entrar. El Contralor llega, huele, ve, quema y se acabó. ¿Qué otro tema? Rendición de cuentas. La entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia rendirá cuentas de su gestión anualmente a la Asamblea Nacional. Claro, tiene que rendir cuentas, pero según la ley, solamente a través de la Comisión Especializada Permanente encargada de la temática de seguridad, limitando la competencia de la Asamblea Nacional, que aquí, y esto lo aprueban los mismos legisladores de ADN, con obviamente el contubernio de los Pachacuti y otros más. O sea, le amarran a la Asamblea Nacional y dicen, ustedes, el Pleno, que es la máxima autoridad de la Asamblea, no puede conocer de esto.
solamente la comisión. Entonces se centran en tener captada la comisión y chao pescado, y ahí nadie puede ir más allá. Entonces, la norma constitucional del artículo 120, numeral 9, mediante la cual la Asamblea Nacional puede fiscalizar los actos de la función ejecutiva sin límites ni restricciones, queda en el aire, porque ahora será solamente la comisión especializada de la Asamblea. Entonces, o sea, todo construyéndolo para darle opacidad al tema. Los requerimientos de los órganos de la Asamblea Nacional que se haga en la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia se tienen que hacer a través de esta comisión especializada permanente. Y siempre que el requerimiento se encuentre motivado y se realice acorde a la naturaleza del bien jurídico protegido, que es la seguridad pública del Estado, y observando los estándares y protocolos mínimos de clasificación de la información. O sea, lo que está diciendo, en otras palabras, no me pedirá nada de información porque no le voy a dar. Punto. Luego dice, artículo 18 de la ley, la máxima autoridad de la entidad rectora del sistema de inteligencia podrá solicitar se realicen pruebas de control y confianza al personal militar y policial que presten servicios en la entidad rectora. ¿Cuáles son las pruebas de control y confianza al personal militar y policial? No las señalan. Pruebas de control y policial pueden ser desde cualquier cosa, pero abierto el tema. Entonces, ¿qué otro tema? Vea, de los subsistemas, atribución de responsabilidades de los subsistemas nacionales del Sistema Nacional de Inteligencia. Ahí está el subsistema de Fuerzas Armadas y de la Policía. Tendrán las siguientes funciones: dar cumplimiento a las políticas generadas de las actividades u operaciones de inteligencia y contrainteligencia dadas por el Presidente de la República y la máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema de Inteligencia. Vuelvo a repetir, con esta atribución que le dan en el artículo 23 de esta ley. Por ejemplo, si podíamos retrotraer en el tiempo lo actuado por Guillermo Lasso, él hubiera autorizado que una unidad de investigación de la policía analice lo que fue el caso León de Troya, donde se vio cómo se manejó los contratos, cómo se manejó las designaciones de personal a través de Danilo Carrera, a través de Rubén Chérez, que lo mandó para que calle, y cómo se vincularon con la mafia albanesa. Él va a decir, sí, investigan nomás. O sea, entonces, aquí está otra prueba más de que no van a poder, van a ser presos. Los subsistemas de inteligencia no podrán ir más allá de donde quiera el gobierno de turno. Mire, el subsistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas, dice el artículo 24, es responsable de generar inteligencia y contrainteligencia, con el objetivo de alertar, detectar, identificar y o neutralizar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos que puedan comprometer la seguridad integral del Estado. ¿Quién me escucha dice, bien, no, doctor, bien redactadito? No, la Constitución dice otra cosa. La Constitución dice que la misión de las Fuerzas Armadas, la misión fundamental, artículo 158 de la Constitución, es la defensa de la soberanía y la integridad territorial. No es la seguridad integral del Estado. Entonces, esto que parece, voy a poner este ejemplo, se dice en el argot vulgar, no es lo mismo pásame la pinza que písame la panza. O sea, parece que está bien redactado, pero está al margen de la Constitución. Aquí tenía que decir que puedan comprometer la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Es otra cosa. Es otra cosa, pero ¿y usted cree que los asambleístas se dan cuenta de este tipo de cosas? Les vale un comino. O sea, ya aprobaron, ya un poco más están contribuyendo para que el Ecuador tenga mejores días. ¿Qué otro tema que tiene esta ley? Artículo 31, vuelven por el mismo tema. Recalcan lo que ya lo dijeron, calificación de la idoneidad de los directores de inteligencia y de quienes conforman los subsistemas nacionales de inteligencia. La entidad rectora de inteligencia deberá calificar la identidad de los postulantes a este cargo. Entonces, por poner un ejemplo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el comandante general del Ejército, el comandante general de Marina, el comandante general de la Fuerza Aérea, el comandante policial, no tienen vela en el entierro. El director nacional de inteligencia, del subsistema nacional de inteligencia de las Fuerzas Armadas o de la policía, será el que designe y el que esté de acuerdo con el gobierno. Con el gobierno. Ustedes militares y policías les pegaron un golpe en la cara terrible con esto. No sé si tienen un poquito de dignidad como para que digan, oye, qué vergüenza, ¿no?
que la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, dependiente directamente de la oficina de al lado de Daniel Noboa, podrá requerir de la máxima autoridad de la entidad rectora o la máxima autoridad del subsistema calificar la idoneidad de los servidores o funcionarios. Nuevamente la misma vaina. O sea, no habrá uno que no esté de acuerdo al gusto y sabor del gobierno. La inteligencia de los subsistemas de acuerdo con el gobierno, incluyendo la aduanera. ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo? Porque también hay el subsistema de inteligencia de aduanero. Entonces, o sea, en manos de ellos todo. Mañana va a haber un verdadero control aduanero a nivel de los grandes, no de la vaina chiquita de por abajo, no. De los grandes emporios que existen en el Ecuador. No va a haber, porque ellos son parte de. Artículo 32, protección de la información personal de los servidores de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia. Dice, la información personal de los servidores, tanto de la entidad rectora del sistema como de su subsistema, será de carácter secreto, de conformidad con la ley. No hay nada secreto, amigos, de acuerdo a la Constitución. Artículo 91, se puede pedir una acción de acceso a la información pública y esta puede ser interpuesta incluso si se niega a dar esa información. Así se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial de cualquier otra índole. Pero poner esto en una ley es realmente poner y decir, vamos a hacer lo que nos da la gana. Nos limpiamos con el artículo 91 de la Constitución de la República. Punto. Ese es en definitiva lo que están diciendo. ¿Qué otro tema de los tantos que hay? Identificar, artículo 40, operaciones de inteligencia y contrainteligencia. El propósito central dice, identificar oportunidades y anticipar potenciales vulnerabilidades, amenazas y riesgos que podrían comprometer la soberanía y la seguridad integral del Estado. Por ejemplo, yo podría decir, denuncio al país y ante los operadores de inteligencia y contrainteligencia que acaban de volver a reunirse con el Fondo Monetario Internacional para quitarnos los sectores estratégicos y entregarlos a las transnacionales. Eso es violar la soberanía. Eso es quitarnos nuestra capacidad de autodeterminarnos y de hacer imponer nuestras decisiones en el ámbito interno. Y adicionalmente hay un tema de la soberanía, que es una pregunta que la tiro ahí al aire, porque de esto creo que con el pasar de los días va a haber resultados. ¿El Ecuador es soberano en materia de territorio? ¿Será que estamos controlando las fronteras? No solamente el ingreso a la comunidad, no estoy hablando de eso. ¿Será que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional no están apoderados de parte del territorio ecuatoriano? Digan eso primero, pero no pongan palabritas, la soberanía. ¿Están cuidando las fronteras realmente? ¿Están cuidando? ¿Seguro? ¿O nos está pasando lo mismo que nos pasó con Angostura en el gobierno de Correa, donde lo encontraron a Raúl Reyes y su combo, que lo que hacían es pasar a vacacionar en el territorio ecuatoriano? Entonces, palabritas que se quedan allí para que la gente vea cómo quedan. En este artículo 40 dice, las operaciones de inteligencia y contrainteligencia se llevarán a cabo, mire esta palabrita, únicamente, en la palabra, pues, en derecho, yo soy abogado, en derecho hay que leer el castellano, los verbos, los sustantivos, todo, porque una palabrita condiciona la evolución de una normativa y la aplicación de la normativa. Dice, se llevarán a cabo las operaciones de inteligencia únicamente después de la emisión y aprobación del documento directriz de operaciones por parte del presidente. O sea, las operaciones de inteligencia no se pueden hacer si no está de acuerdo Daniel Noboa, así. Punto. Si mañana, por ejemplo, en Policía Nacional, en aduanas, o en las Fuerzas Armadas dicen, aquí creo que hay algo grave en tema de la exportación de banano. Señor presidente, ¿podemos entrar a hacer inteligencia en esto? No, mi amigo, vaya para pegue un golpe y váyase, como dice viejo juego. Vaya matan tirulá, se fue por otro lado. Pueden hacer una investigación sobre lo que está pasando a nivel de los estamentos de gobierno en los contratos que están haciendo. Podrán, por ejemplo, analizar qué pasó con los contratos de compra de chalecos. ¿Pueden hacerlo? No, pues si son contratos de este gobierno. Y chalecos son para la seguridad, por si acaso. Estoy hablando de seguridad. Entonces, ordenan que la Dirección de Registro Civil les otorgue nueva identidad
a personas de inteligencia o contrainteligencia. Me parece bien en temas de contrainteligencia, pero esto van a abusar, van a abusar. Mañana se van a si caen en algún problema, pongo el ejemplo de un accidente de tránsito, van a aparecer con una identidad falsa y usted le va a sacar el aire al tipo y le va a decir, me atropelló fulano de tal. Y sucede que ese tipo no existe. No existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Requerimiento de información de a los operadores de servicios de telecomunicaciones. Esto es ir adentro. O sea, su celular, su información, este rato que ya está en vigencia la ley, vale un comino, ya no tiene ningún tipo de seguridad. Porque pueden pedir directamente a las telefónicas información, incluso información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones. Entonces, sí, o sea, la localización de las celdas donde se encuentran los terminales, todo, o sea, entonces, ¿dónde queda el artículo 66 de la Constitución que prevalece sobre esta ley? El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual, esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada. Abierta, información de telecomunicaciones, excepto en los casos previstos en la ley, pero previa intervención judicial. Aquí van directo a la telefónica y le dice, me das la información porque me la das. Y el artículo 66, numeral 21 de la Constitución me vale 3 pepinos. Violación constitucional, punto. Dice artículo 57. Despacito quiero que entiendan esto. Interrupción de la prescripción y caducidad. De existir indicios de responsabilidad civil, administrativa y penal, y sin exclusión alguna, verá, incluso responsabilidad civil. La responsabilidad civil caduca en 7 años. La Contraloría, pasados 7 años, ya no puede abrir nada contra nadie, porque ya pasaron 7 años. Que se conozca una vez levantada la clasificación de la información, se presumirá que ha operado la interrupción de la prescripción y de la caducidad por todo el tiempo de la clasificación de la información, por lo que la prescripción y la caducidad iniciarán a partir de la fecha en que la información se hizo de acceso público. O sea, con este artículo le pegan una patada a todo un concepto del derecho que es enorme, que la responsabilidad no solamente es por actos, sino también por omisiones. Entonces una persona, por ejemplo, no ha hecho lo que debía hacerlo. Y sucede que después de X tiempo le dicen, no, verá, ya se desclasificó la información, ahora responda. Primero, de pronto ya no tiene ni los elementos, ni los documentos para defenderse. O sea, le vuelven a revivir un tema de estos, cuando en el caso de los gastos específicos al Contralor le permiten quemar todo. Acá le dejan vivo y mañana le pueden resucitar. Entonces es más o menos, están haciendo de alcahuetes de lo que han visto los organismos de inteligencia al dejar tapado en opacidad casos para después dejarlos ahí dormidos y después una persona que nunca ha sabido que lo investigaron y de pronto después de X años, 10 años, porque ahí habla de la información secreta que es para 5 años que puede desclasificar y la información secretísima, secreta 10 años, la secretísima en 15 años y la información normal en 5. Sucede que usted está caminando y dice, verá, aquí ha habido una información que dice que Orlando Carrera hace 12 años hizo tal cosa. Y usted hasta ya no tiene ni los papeles, ni se acuerda bien cómo fue la cosa, venga y responda. ¿Y por qué no le dijeron sobre la picada? Para que usted pueda defenderse, porque están violentando el derecho a la defensa, permitiendo que esto se resucite a futuro. Entonces, luego, disposiciones generales. Para la correcta aplicación de la ley, dice la disposición general primera, las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, mire que están las privadas, personas privadas, tienen la obligación de entregar en forma segura, directa, gratuita y oportuna la información requerida por el órgano rector del sistema de inteligencia, cuando la misma sea de interés para la seguridad del Estado y ha sido requerida conforme a los procedimientos previstos en el reglamento. Yo no puedo entregar información, sino a un juez, no porque me dice la disposición general primera de esta ley, y peor en base a un reglamento. Entonces, ¿qué es esto? O sea, se limpian con la Constitución, se limpian con los tratados, se limpian con todo. Entonces, ¿dónde queda el tema del papel del juez en poder manejar este tipo de cosas?
Esto es más o menos en rasgos generales, el famoso tema de la ley de inteligencia.